Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más a este espacio en el que seguimos caminando juntos de la mano de la vida consagrada en este año, en este curso pastoral que ponemos el foco precisamente en la vida consagrada y empeñados en este programa en conocer la riqueza de carismas que existen en nuestra archidiócesis de Toledo. Por eso hoy precisamente vamos a dedicar el programa a dos de estas realidades que están presentes en este caso en nuestra ciudad de Toledo. En primer lugar les presento al Padre Tito, él es de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Padre Tito, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que, bueno, pues como yo decía, nos hemos empeñado en conocer las distintas realidades de vida consagrada que hay en nuestra archidiócesis. Que es necesario, ¿eh? Que es necesario darlas a conocer. El señor arzobispo de Toledo dice muchas veces que no se ama lo que no se conoce. Yo creo que esa es una gran máxima que debemos tener muy en cuenta a la hora de hablar de la vida consagrada. Porque cuando hablamos de crisis de vocaciones, yo creo que más bien hay que hablar de una crisis de desconocimiento, es mi opinión, no sé qué le parece a usted. Sí, verdaderamente, y más en el tiempo en el que estamos, en el que si no estás en Internet no existes. Efectivamente. Entonces hay que hacerse presentes y hay que hacerse visibles. Aun con mucho que queramos escondernos o no escondernos, sino retirarnos de una vida... Una fuga mundi. Exactamente. Pero aparte de eso, hay que hacerse visibles. Sí. Aunque se retiren, pero tienen que estar ahí. Exactamente. Como una opción, porque lo que no se presenta a los jóvenes, pero bueno, nos estamos adelantando muchísimo. Esa es la palabra, tú lo has dicho, Conchi, opción. Somos una opción. Y se tiene que conocer. Bueno, pues nos vamos a empeñar hoy en conocerles un poquito mejor. Hábleme, Padre Tito, de los orígenes de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Sí, bueno, el origen de los Carmelitas Descalzos se remonta un poquito más atrás, porque venimos de un tronco que son los carmelitas, del Monte Carmelo, en Haifa, en Tierra Santa, ¿de acuerdo? Entonces los cruzados que iban a recuperar Tierra Santa, pues hay algunos que después de la lucha se quedan por allí y se asientan, un grupito se asienta en el Monte Carmelo. Y ese grupo que están en cuevas, aislados, pues empiezan a decir, oye, ya que estamos aquí juntos, ¿por qué no hacemos cosas en común? Y así empiezan con una iglesita dedicada a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Monte Carmelo. Entonces, eso se empieza a regular como vida religiosa, y eso en el siglo XII, en el siglo XIII se trasladan hacia Occidente. Y claro, no se puede llevar la misma vida que allí, sino que se empieza un poquito a adaptarse la vida a Occidente. Y entonces ellos empiezan a adaptarse a la vida de los mendicantes. Las órdenes mendicantes. Exactamente. Y entonces se extienden por toda Europa y son los carmelitas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empezamos ya nosotros con el apellido, porque Teresa de Jesús entra en las carmelitas, porque ya hay una rama femenina, entra en las carmelitas y ella es la que intenta hacer una reforma, intenta y además que la consuma. Sí. Entonces hace una reforma y a esa reforma le ponen el apellido, Carmelitas Descalzas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ella es reformadora o es fundadora? Es fundadora. ¿Por qué? Porque en esa reforma que hace y que invita también por medio de San Juan de la Cruz a la rama masculina, pone tanto de su espíritu, tanto de su personalidad, que hace una cosa nueva. Entonces se la considera en la Iglesia fundadora. Y atención, la única mujer fundadora de una rama masculina en el siglo XVI. ¿De acuerdo? Y ahí es donde arranca las carmelitas descalzas y los carmelitas descalzos. ¿De acuerdo? Padre Tito, hábleme de su carisma, de su espiritualidad y de cómo usted conoce a los carmelitas descalzos, que ya eso nos va a llevar a hablar de su vocación. Sí. Bueno, ¿yo dónde los conozco? Bueno, el carisma es la oración. La oración. La oración contemplativa
y estilo monástica con clausura en las madres, y nosotros también con la mezcla también del apostolado, la oración y el apostolado, puesto que nosotros no tenemos esa clausura que tienen también las monjas, ¿de acuerdo? O sea que tenemos la doble vertiente, oración, contemplación y el apostolado. ¿Y dónde conozco yo a la orden? Pues la conozco en Medina del Campo, yo soy de Medina del Campo, de Valladolid, y allí hay carmelitas descalzos. Pero yo conozco a los carmelitas una vez que ya he descubierto la vocación. La o sea, vocación, que fue después. Sí. Sí. Mi historia de la vocación, pues, a ver, ¿cómo decirte? No sé de dónde me viene. Porque yo de pequeño... De manera natural, ¿no? Sí, sí, pero yo de pequeño, en vez de jugar a no sé qué, pues jugaba a decir misa. Hacer procesiones, como otros muchos. Sí, sí. ¿De dónde me viene eso? Pues es que no lo sé, porque mis padres, yo no tengo un recuerdo de haber ido a misa con mis padres. Nunca. O sea, que en mi casa el ambiente religioso era el mío. Pero ¿de dónde le copié? Pues es que de verdad que no lo sé. Pero desde pequeño, desde muy pequeño, el regalo más grande que me podrían hacer era pues una estampa, una imagen, vamos, que me volvía loco. Qué bueno. Bien. Y entonces eso fue siempre creciendo conmigo. Pero yo nunca me planteé, bueno, pues hacia dónde voy. Yo no me lo planteé en unos cuantos años. Y claro, el que viniera la vecina de casa y, uy, este niño pa' cura, era lo peor que me podían decir. Pero no sé por qué. ¿A usted o a sus padres? No, a mí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero vamos a ver, que está jugando a eso. Claro. Pero no sé, era una cosa como que para mí no era. O sea, como que los curas eran, como yo qué sé, algo tan distinto que yo no podía ser eso. Hasta un día en el que, pues que llegas un poco a reflexionar sobre ti. Yo no había hecho esa reflexión. ¿Qué voy a ser yo? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? Y te lo aseguro, fue en una noche y con una pregunta. Solo, en una noche y con una pregunta, se me abrió la vida, se me abrió el horizonte, se me cambió todo. Y es verdad que yo ya daba catequesis en la parroquia. Estamos hablando más o menos de ¿cuántos años? Pues tendría 16 o así. Hubo un momento en el que yo pues empecé a dar catequesis, fui a clases de escultura, hacía mecanografía, que antes eso era lo normal. Sí. Máquina. Claro, a máquina, voy a máquina. Sí. Ahora es con dos dedos, ¿es qué es? Bueno, y entonces yo me abrí un poquito ahí. Y en la parroquia yo vi al párroco. Y digo, bueno, pues este señor es un señor normal, tiene su familia, tiene su no sé qué. Y eso es lo que en esa noche dije, ¿y por qué no? Solo con eso, solo con esa pregunta, una pregunta que la respuesta es un horizonte. ¿Y por qué no? Una pregunta tan sencilla y tan cortita. Exactamente. Me abrió la vida, absolutamente la vida entera. ¿Y por qué no? Esa noche no dormí. Pues ya imaginándome cómo podía ser mi vida, a través de lo poco que yo conocía del párroco. Entonces, eso es lo que estaba matriculado en electrónica y dejé de matricularme, yo sin decir nada en mi casa. Y entonces me fui a Valladolid en el tren, sin que en casa lo supieran, y me fui al seminario. Y claro, se presenta un chiquito de 15, 16 años en el seminario para ver que quiero venir al seminario. Y dice, bueno, vamos a ver, el rector. ¿Tu padres, tu familia? Claro, claro. ¿Quién está detrás de ti? Claro.
Y entonces, pues nada, el rector me dijo, bueno, pues venga, vale, bien, vamos a quedar con tu familia y tal. Y claro, ahí fue el problema, que yo no era capaz de decirlo en casa. Hasta un momento en el que una religiosa dice, venga, sí, Tito, vete adelante y díselo a tu madre. Digo, ya verás que va a saltar chispas. Y se lo dije a mi madre, digo, mamá, que este curso me voy a ir al seminario. Dice, vale. Y ya no hubo más diálogo. Y yo digo, bueno, a ver, a ver. Pregúntame, regáñame, dime algo. Total, que nada. Y entonces al día siguiente digo, pues vamos a ver si tengo que volver a decirlo, con el trabajo que me ha costado. Ya volví a decirlo y bueno, se montó la de San Quintín. Y entonces me fui corriendo a llamar al seminario, no sé cuánto, no sé qué, vino conmigo y ya llamé al seminario y digo, mire, que quiero hablar con el rector, que he quedado con él tal día. Dice, no, si no está el rector. Digo, ¿cómo que no está? Si he quedado para hablar con él tal día. Dice, no está, hasta no sé cuándo viene. Y a mí ya se me vino el mundo abajo. Digo, ya no quiero saber nada. Me metí en la cama 3 días. Y bueno, y al final, pues mi madre, mi casa, pues me animaron, nos fuimos de vacaciones. Y qué curioso que junto con todo lo que yo llevaba, sí, con esa opción de vida que se me había abierto y que ahora se me había vuelto a cerrar, pues vamos de vacaciones y vamos a misa. Porque claro, vamos a ver, el chico, hombre, bueno, venga, vamos a darle el gusto de ir a misa. Y el evangelio era, ¿y vosotros quién decís yo, que soy yo? Sí. Y entonces, pues empieza el cura a predicar. Claro, yo soy de vacaciones, de un chico con una familia, que a mí no me conocía ese señor para nada. Y entonces dice, por ejemplo, si viniera aquí Jesucristo mismo y se dirigiera a vosotros y dijera, Ricardo, ¿quién dices que soy yo? Y yo, me llamo Tito, pero me llamo Ricardo, ¿eh? Ahí va. Dijo, Ricardo, ¿quién dices que soy yo? Antonio, ¿quién dices que soy yo? Pero claro, el primero que me nombró fue con mi nombre. Y yo a mi madre. ¿Y este señor de qué me conoce? Claro, o sea, imagínate sí. Qué shock. Qué shock para mí. ¿Y qué respondía yo a eso? Tú eres mi opción. Pero bueno, se quedó ahí la cosa y nada, y me volví a matricular en electrónica, ya en cuarto creo, y en la catequesis, pues unas catequistas me invitan a un grupo de oración en los Carmelitas. Digo, sí, yo estaba abierto a todo. Y entonces es cuando voy al convento y distingo y veo otra forma de vida, otra forma de respuesta, otra opción de vida. Digo, es que esto es lo que es. O sea, esto es lo que yo quiero. Porque yo entonces no distinguía entre frailes, entre curas, entre esto, no, o sea, no lo distinguía. Y entonces, pues, cuando estuve en ese grupo de oración, pues ya yo ya dije, no, esto es verdaderamente lo que quiero. Ya dijo, o sea, lo del seminario ha pasado por algo. Exactamente. Porque tú me querías llevar hasta aquí. Exactamente. Yo en el seminario seguro que no hubiera aguantado mucho. Aunque estaba dispuesto a todo. Sí. A todo estaba dispuesto. Pero yo creo que ese era el camino. Ese era el camino. Entonces, estoy 2 años porque acabo la electrónica hasta quinto. Soy técnico electrónico industrial y espero acabar. Pero claro, en mi casa, bueno, va a reuniones de la catequesis, voy a un coro en los Carmelitas, pero claro, pero yo iba la oración no sé si sabían, pero yo iba al grupo de oración, ya tenía una habitación en los, ay, perdona, que esto nos traiciona, tenía una habitación ya en el convento donde estudiaba. Ya lo tenía todo preparado. Cenaba con ellos, o sea que estaba todo preparado. Y en casa pues todavía como que no se lo creían. Hasta el día del Día del Carmen, en la novena del Carmen, en que ya estábamos en verano y yo me iba en septiembre al noviciado. O sea, de julio a septiembre. Y claro, yo tenía que decirlo.
Y entonces el mismo día del Carmen estoy hablando con el padre Miguel, que está aquí en Toledo. Le dije, digo, estuve preguntando cosas de estas cosas de la vocación. Digo, bueno, tú ten el convento abierto por si acaso lo que pase esta noche. Digo, bueno, ¿qué dices, hombre? Y así fue. Fui a casa, cené tranquilamente y les dije a mis padres, digo, mañana me voy a Valladolid a pedir prórroga para la mili. ¿Pero por qué? Si ya se ha acabado todo, ¿no vas a...? Digo, sí, digo, que no. Digo, y me dice mi padre, dice pues te vas con los frailes. Digo, bueno, ¿cómo me lo vuelvo a decir? Total, que efectivamente. Y me repitió, y ya en una discusión así, y entonces me levanté, cogí un libro y me fui, me escapé de casa, vamos, y me fui por la noche al convento. Imagínate ese camino, llorando, o sea, yo ahora lo recuerdo y me da mucha compasión de ese niño. Sí. De ese niño tomando una decisión tan grande, pero a la vez reforzado porque o sea, era un esfuerzo muy grande. Yo no hago un esfuerzo por algo que no me importa. Yo me escapo de casa por algo que me importa. Y entonces, pues llorando amargamente, llego allí, el padre Miguel no está. Digo, ay, madre mía. Y allí digo, no, pues le espero. Digo, pero que es muy tarde. Digo, no, que le espero. Bueno, el caso es que tardó, estaba en un grupo de matrimonios con la pastoral. Y entonces, pues ya nada, pues me estuve hablando con otro fraile y claro, el hombre me intentaba convencer de que tenía que ir a casa. Digo, pues no me voy a casa, me voy a la estación, a donde sea, yo no me voy a casa. Digo, que no, hombre, si tú sabes que aquí hay una habitación. Claro, ahora yo me pongo en el lugar de aquel fraile que me viene un chavalito de 16, 17 años diciéndome esto y vamos, es que no sé qué haría, ¿no? Claro. El caso es que, bueno, pues me dio la habitación y donde yo estudiaba y tal. Y ya llegó Miguel, le había puesto, Tito está en la habitación. Digo, bueno, dice, ya la ha armado. Y nada, y ya por la mañana, pues me llamó mi madre al convento. Pero hijo, vamos a ver que tenemos que hablar, que no sé cuándo. Digo, sí, digo, pero vamos, que está todo hablado. Y entonces ya fui, llegó mi padre, pues casi mi padre más comprensivo, que era el que se opuso más el día de por la noche de la discusión. Y nada, y ya pues... Desde entonces. Desde entonces. Y claro, luego mi padre me decía, dice, pero ahora no te salgas, ¿eh? Ya, si esto es, que sea porque de manera luego, definitiva. de verdad, o sea, después fueron los más felices al verme a mí feliz, claro, que es de lo que se trata, ¿no? De ver a un hijo feliz. Y ellos han sido los más felices viéndome ahí. Pero Padre Tito, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que la vocación no se improvisa. Y usted ya estaba dando muchas pistas. Cuando el niño no se pone a jugar con los coches y hace procesiones y dice misas... No, pero mira, esa es mi vocación. Es la mía y no es trasladable a nadie. Puede ser parecida a otro o a otros, pero no, o sea, que ahora pero nadie... Yo me refiero a en su casa, sí, que les extrañase. Sí, sí, claro, porque es que... Pero lo estaban viendo venir. Sí, pero claro, pero lo mismo, o sea, ellos, porque claro, mi hermano, yo un hermano cura, yo, como diciendo, eso es una cosa que no cabe en... Pero es por eso, porque a veces pensamos que los sacerdotes, que las monjas son una raza distinta, que no, que somos gente normal, que somos gente... pues tan normales como en mi casa, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que demostrar. ¿Qué quiere decir? ¿Que un niño que no juega a esto, una niña que no va a tener vocación? No, porque hay tantas vocaciones como personalidades. Sí. Entonces, el que alguien me escuche y me diga, pues es que tiene que ser así. No, esa es mi vocación.
Y ese ha sido mi camino, ¿vale? Pero no quiere decir que sea el camino de todo el mundo, ¿no? Que hayan seguido otros o que tengan que seguir Claro, otros, claro. ¿no? Porque, a ver, hay mucha gente que su vocación la descubre en su conversión, en un momento, pues también en un momento como esa noche mía de esa pregunta, pero que Esa noche oscura. Claro, pero que esa pregunta se la hacen cuando, yo qué sé, cuando tienen 30 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y desde entonces, ahora está en el convento que está muy cerquita de nuestros estudios, de aquí, en el convento de los padres carmelitas, les decimos aquí en Toledo, ¿no? Mira, háblenos de... antes de decir lo que hacemos en el convento, te voy a decir también lo que hago yo, porque yo junté las dos vocaciones. Dice, tú jugabas también a procesiones, claro, pero es que los santos les modelaba yo. Ah, amigo. Las figuritas de los santos. Claro, claro, yo las hacía y entonces eso es lo que luego he desarrollado también, porque la vocación religiosa, exactamente, la vocación religiosa no anula la personalidad ni anula otras cosas que tú tienes dentro. A mí, mi vocación artística, lo que ha hecho la vida religiosa, la ha potenciado. La ha potenciado y le ha dado otro valor. Entonces, yo después de hacer la profesión solemne, o sea, los votos perpetuos, comencé y hacer teología, pues entré en Bellas Artes. Claro, y hice escultura. Y en Bellas Artes yo hice escultura religiosa. En Bellas Artes, o sea, escultura religiosa. Sí, se especializó en escultura. Claro. Entonces, yo, el último proyecto que yo hice en escultura, en quinto, mi proyecto fue arteología. Anda. Arte con teología. Y yo, donde verdaderamente hice teología, no fue en los estudios de teología durante los 5 años, sino yo hice teología en Bellas Artes. Y escucha, y valorando eso, gente de Bellas Artes, profesores de Bellas Artes, es decir, de ateos para arriba, y valorando eso, a ver, escudándome en la santa que dice que humildad es andar en verdad. En esta escultura religiosa yo tengo matrícula de honor, puesto por ellos, Entonces, te quiero decir que ellos valoraban el que algo fuera verdadero. Entonces, sí, y enseguida lo sabíamos. Cuando un alumno, un compañero hacía una cosa y decía, esto es de fulanita, esto es de Susana, porque sabíamos. Entonces, cuando algo es verdadero, se nota. Y eso es lo que me ha hecho a mí Bellas Artes. Y el ser escultor. Después de la escultura, hice otra especialidad en Granada, hice restauración. Entonces, de lo que ahora trabajo es de restaurador. Entonces, claro, echo de menos en la restauración el crear, porque... Claro, el poner tu impronta. Claro, y claro, la restauración es respeto por respeto, ¿no? Sí. Pero no obstante, la restauración también me apasiona y vamos, y que también era un sueño de niño. O sea, tanto la escultura como la restauración, el limpiar los santos, no sé qué, para mí eso era un sueño. Que la vida religiosa lo ha realizado en mí. Que no lo ha anulado, como podría pensar mucha gente. Bueno, entras en un convento Exactamente. Y ya... No solamente no lo ha anulado, sino que lo ha potenciado. Estaba yo pensando, Padre Tito, que algunas de sus obras las hemos visto, por ejemplo, en la exposición Ella, el año pasado, sobre la Virgen María. Sí, pero esa era muy vieja, esa la hice en segundo de Bellas Artes.
la evolución luego... Luego ha ido por otros Sí. derroteros. Bueno, pues yo le propongo en otro momento conocer Sí, su sí, obra, sí. hacer Vale, un muy reportaje bien, sí. sobre... Sí, sí. Bueno, ya por último, porque se nos Sí. agota el tiempo, díganos Sí, dónde están, estamos, sí. cuántos hermanos son, Sí. Cuéntenos Sí, qué es lo que hacen aquí en estamos en Toledo. los Carmelitas Descalzos de Toledo, en la Plaza Carmelitas Descalzos. Ahí tenemos un convento maravilloso, un convento del siglo XVII, 1655, y tenemos, claro, nosotros ahora en este momento somos 3. Claro, 3 para vivir en un conventazo así es imposible mantener. Por eso tenemos una hospedería y ofrecemos algo que la sociedad demanda y algo que nosotros tenemos, que son espacios para esto, para hacer un alto en el camino, para hacer un alto en las tareas, no es simplemente ir a una hospedería, ¿no? O a un hotel, no, sino Sí. que tiene... No es un sitio donde alojarse simplemente, ¿no? Exactamente, sino que además el lugar invita a mirarse un poquito para adentro y darse cuenta de muchas cosas y preguntarse por cosas. Hacerse preguntas, ¿verdad? Exactamente. Así que ahí estamos para lo que queráis. Estupendo, Padre Tito, un placer haberle conocido. bien. Muchísimas gracias por Pues nada, acompañarnos. muchas gracias. Gracias. A ti, Conchi. Y nosotros hacemos una parada, una pausa y enseguida volvemos. Bueno, tiempo ahora para seguir descubriendo, como les decía, la riqueza de carismas que existen en nuestra Archidiócesis de Toledo, en este año que estamos dedicando a conocer la vida consagrada que hay en nuestra diócesis. Y bueno, no nos movemos de Toledo porque ahora les proponemos que conozcan a las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús que están en la parroquia de San Julián. Para eso tenemos aquí con nosotros, saludamos a la Madre Fátima. Madre Fátima, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando, como siempre, de la fundación, de los orígenes de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que es un nombre completo, aunque aquí en la Archidiócesis ya les conocemos como las Carmelitas Samaritanas. Sí, pues nosotras, nuestro origen está en el Carmelo Descalzo, o sea, nosotras éramos carmelitas descalzas y en el año 2001 hubo una llamada por parte del Señor, ¿no?, a vivir la espiritualidad del Corazón de Jesús. En aquel momento, pues bueno, se pensó en vivir esa espiritualidad en el monasterio y nunca se pensó que iba a surgir nada nuevo, ¿no? Pero cuando el Señor te pide algo y tú le haces caso, pues tiene la mala costumbre de seguir pidiendo, ¿no? Entonces ya empezaron a surgir cosas que no eran muy compatibles con la vida de una carmelita descalza. Y claro, por ejemplo, estaban en clausura, ¿no? Sí, era clausura papal y eso, entonces se tuvo que acudir a la Santa Sede, ¿no?, al Dicasterio de la Vida Consagrada, pues para presentar el caso, ¿no? Y entonces se nos otorgaron ciertas dispensas de las constituciones, ¿no?, de las carmelitas descalzas para que pudiéramos ir viviendo eso nuevo que el Señor estaba pidiendo. ¿Y eso en el año más o menos? Pues a ver, esto ocurrió, el inicio de vivir la espiritualidad, digamos, Sí. fue en el 2001 y a Roma se acudió en el año 2012 con ya unas constituciones de carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús. Y estamos ahora mismo en ese proceso, que siempre es largo, ¿no?, los procesos canónicos, sí, pues de esa transición, ¿no?, de carmelitas descalzas a carmelitas samaritanas. ¿Y por qué se llaman carmelitas samaritanas? Bueno, lo de carmelitas es porque
O sea, nosotras seguimos conservando nuestras raíces carmelitanas, ¿no? O sea, tenemos un profundo amor al Carmelo, que es de donde venimos. Somos hijas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, ¿no? Seguimos con Santa Teresita del Niño Jesús y eso, ¿no? O sea, por eso es lo de carmelitas. Y luego lo de samaritanas viene por el encuentro de la samaritana con Jesús en el pozo, ¿no? Que Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, ¿no? O sea, Jesús nos está pidiendo nuestro amor, o sea, Jesús tiene sed de nuestro amor y tiene no solamente de nosotras, ¿no? Como carmelitas samaritanas, sino de todo el mundo, ¿no? de todas las personas que habitan en el mundo. Entonces, la samaritana cuando se encuentra con Jesús y ya descubre quién es Jesús, ella va corriendo al pueblo a contar con quién se ha encontrado. Y los del pueblo van y ya una vez que escuchan a Jesús, se encuentran con él, dicen, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ¿no? Sino porque realmente ha habido ese encuentro con Jesús. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Como provocar el encuentro de las personas con Jesús. Y por eso viene de ahí lo de el nombre carmelitas de samaritanas, samaritana, ¿no? sí. Y del corazón de Jesús entiendo que por la devoción al corazón de Jesús. Bueno, sí, es más bien, más que una devoción, es una espiritualidad, ¿no? Porque es el corazón de Jesús, vamos, es el Papa Pío XII dijo que era la quinta esencia del cristianismo, ¿no? O sea, es una manera de vivir, ¿no? Que Jesús es una persona viva, es un ser humano de verdad como nosotros, ¿no? Es Dios, pero también es hombre. Es un estilo, sería, ¿no? Sí, un estilo de vida. Y ya que me ha hablado de esa espiritualidad, ¿no? que fluye o que nace del corazón de Jesús, hábleme también de su carisma, porque, por ejemplo, tienen clausura samaritana. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, nosotras, nuestra, digamos, apostolado, o sea, nosotros no tenemos ni colegios, ni cuidamos enfermos, ni nos dedicamos a esas cosas, ¿no? O sea, nuestro apostolado es meramente espiritual, ¿no? Entonces es intentar que la gente se encuentre con Jesús, pero para nosotras poder dar a Jesús tenemos que alimentarnos, ¿no? Por así decirnos, ¿no? O sea, retirarnos en los momentos que no estamos haciendo el apostolado, nos retiramos pues a nuestra casa, a nuestra clausura, ¿no? En intimidad con el Señor. Y también eso de clausura samaritana se refiere a que no nos tenemos que salir, o sea, nuestra clausura es la voluntad de Dios, ¿no? Y no nos tenemos que salir de ahí. Y bueno, y no solamente es que eso sea lo que tenemos que hacer nosotras, sino que todo cristiano, ¿no? No debería salirse de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Del plan que Dios tiene para él. Eso explicado ya. Háblenos de su vocación personal. Pero antes, en su página web, tienen una página web además bastante actualizada. Sí. A mí me gustaría que nos explicase qué es esto de ser un alma de oración, porque ustedes también se definen así. Sí, a ver, ser un alma de oración no es que, por ejemplo, bueno, yo ahora me voy a rezar y ya está, estoy con el Señor, ¿no? O sea, sino que toda tu vida, todo el transcurso del día, tú lo vives con Él, ¿no? E intentas ver en circunstancias, personas, ¿no? Pues la presencia del Señor, ¿no? En todo lo que... O sea, no es lo mismo que tú... Bueno, ahora me toca hacer la comida, pues hago la comida, ¿no? O, sí, una especie de rutina, sí, ¿no? Sino que todo es con Él y todo lo haces por Él, ¿no? O sea, eso es... no es simplemente rezar oraciones, sino es estar continuamente en relación con el Señor, ¿no? Que igual no tienes que estar diciendo todo el rato cosas, sino ni haciendo adoración todo el rato. Exactamente, sino que tú tu día lo vives con Él, o sea, todas las actividades que tú haces, ¿no? O sea, la oración se prolonga en tu día, no haces las cosas porque toca, sino las haces con alguien, las haces por alguien, ¿no? Que es el corazón de Jesús, ¿no? Y es también una manera... fíjate, Santa Teresita del Niño Jesús, que ella nunca salió del monasterio, es la patrona de las misiones. De las misiones, sí. O sea, y ella como hacía todo con Jesús y por Jesús, y ella lo ofrecía todo por los misioneros, o sea, era su forma, ¿no? También de orar, o sea, incluso de recoger una cosita del suelo que se ha caído, pues eso lo haces tú con el Señor por el Señor y ofrecido por... O
sea, que no es simplemente hacer las cosas, sino cómo las haces, ¿no? ¿Cómo se hacen? Madre Fátima, ¿dónde están? Estamos hablando de que aquí en la Archidiócesis de Toledo las encontramos en la parroquia de San Julián. No sé si están en algún otro punto de nuestra archidiócesis y luego pues en nuestro país. ¿Cuántas son? ¿Dónde están? A ver, ahora de momento estamos solamente en España, ¿no? Porque como estamos así muy en los inicios, ¿no? Todavía no hemos saltado a ningún otro país. Estamos aquí en Toledo, en Valladolid, en un pueblo que es Viana de Cega, está el noviciado, bueno, la casa madre, en la diócesis de San Sebastián, en el santuario de Nuestra Señora de Arrate y en Segovia, en el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla. ¿Más o menos cuántas son? Pues yo ya perdí un poco la cuenta. Bueno, menos de 40, sí, 30 y bastantes, no sé, es que ahora mismo he perdido la cuenta. ¿Y cuál es su labor aquí en la parroquia de San Julián? Pues a ver, aquí en San Julián estamos dando, las hermanas están dando catequesis, también estamos dando un catecumenado del Corazón de Jesús. Y bueno, en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes pues también ayudamos a hacer oratorios para los niños, ¿no? Y bueno, ya no es simplemente qué actividades se hacen, ¿no? Sino que simplemente ya a veces con tu presencia, ¿no? Pues la gente va y te cuenta su vida, ¿no? Se te pone ahí a llorar y tú le haces, o sea, le escuchas, igual no le puedes hacer mucho, ¿no? Pero haces presente al Señor, ¿no? Que está ahí escuchándole, o sea, no es solo que seas tú la que lo hace, sino que es el Señor. Y es una manera, ¿no? De gritar al mundo, ¿no? Que esa es nuestra misión, que Dios nos ama, ¿no? O sea, Dios nos ama con un corazón como el nuestro, con un corazón de hombre, ¿no? Y tiene una sensibilidad y tiene unos sentimientos, o sea que a Él todo lo que Él nos pasa, pues le importa. O sea, si estamos felices, a Él le importa. Si estamos sufriendo, Él sufre con nosotros. O sea, es presentar en la parroquia, ¿no? Y donde sea, un Dios cercano. Y a la vez también presentar un testimonio de vida consagrada, de vida religiosa, que lo hablábamos antes, ¿no? Muchas veces cuando abordamos el tema de la crisis de vocaciones, yo creo que habría que ser un poco más prudentes porque muchas veces es que no se conoce que haya otra opción, como hablábamos con el padre Tito, ¿no? No sé si ustedes que están en una parroquia como San Julián, que tiene pues, también mucha gente joven, ¿no? Mucha pastoral juvenil, son a la vez pues no sé, un punto de inflexión en la vida de muchos de ellos o una pregunta, como tratábamos en la parte primera, ¿no? Si ustedes también provocan esa pregunta en muchos adolescentes y jóvenes con los que tratan. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, hay gente que le sorprende, dice, yo es que os veo tan felices, dice, y no sé por qué sois tan felices, digo, porque es que Dios es el que te da la felicidad. O sea, si estás con Él, por mucho que metas la pata y Él siempre, no sé, es que Dios no es ni un justiciero ni un castigador, o sea, Él quiere hacernos felices. Entonces, a la gente eso también le cuestiona mucho, ¿no? Dice, ¿cómo tú eres feliz habiendo renunciado a tantas cosas? Digo, es que la vida es renunciar, estás continuamente renunciando a cosas. O sea, si estudias una carrera, renuncias a otra. Si sales con unos amigos, renuncias a hacer otra cosa. O sea, la vida es renuncia. Pero cuando tú lo haces por el Señor, y o sea, es que el Señor te llena tanto y te da tanta felicidad. O sea, yo la verdad que mi sensación cuando entré en el convento era, digo, es que nunca había sido tan feliz. Y eso que al principio, o sea, antes de llegar, ¿no? Dices, tienes como los típicos estereotipos de las monjas, de los conventos, de todo eso, ¿no? Y decía, digo, pues yo decía a mí, ¿por qué nadie me había contado esto, ¿no? O sea, que podía ser tan feliz. Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que la gente no lo cuenta o no sabemos contarlo, también es verdad. Puede ser. Bueno, Madre Fátima, hábleme de su vocación, de cómo surge en usted esa llamada a entregarse y por qué en esta vocación tan específica de las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús. Pues a ver, yo nací, bueno, mi familia es cristiana, vamos, que practican, ¿no? Y iba a un colegio de hijas de la caridad en Pamplona.
bueno, ahí estuve estudiando 13 años y yo recuerdo que con 6 años así yo miraba a las monjas de mi colegio y no sé, de repente se me pasaba la idea por la mente de ¿y si tú fueras monja? Y yo decía, digo, pero qué cosas se me ocurren, ¿no? Entonces como que automáticamente lo desechaba de mi cabeza, ¿no? Porque era como, ¿qué se me ocurre pensar eso, ¿no? Pero vamos, eso son cosas que el Señor va poniendo en tu corazón, ¿no? En ese momento no te das cuenta, pero son como pequeños signos, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención de ellas era, yo decía, qué suerte tienen porque viven con Dios. O sea, yo no sé qué es lo que entendía en esa edad con 6 años, no entendía mucho, pero era la cosa que tenía yo en el corazón, ¿no? Y la verdad que durante toda mi vida he estado como muy rodeada de que si sacerdotes, religiosas, ¿no? O sea, diferentes tipos de vida consagrada. Y a mí pues me llamaba la atención, pues yo les veía felices, ¿no? A pesar de las renuncias, como hemos dicho antes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, yo tenía ahí un poco de pelea, pero al final ya el Señor la ganó. La ganó, sobre todo porque conocí a un sacerdote que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, era un sacerdote de República Democrática del Congo, ¿no? Y, o sea, pues estaba en España, ¿no? Haciendo su tesis doctoral para volver a su país nuevamente. Y estaba perseguido en su país, o sea, le han intentado matar varias veces, muchas veces no tiene que comer, bueno, pues una vida difícil, ¿no? Sí. Y a mí me impresionaba muchísimo la felicidad que irradiaba. Y él me decía, la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido seguir mi vocación. Entonces, claro, él decía eso, entonces yo me ponía en modo escáner y digo, vamos a ver si es verdad lo que me está diciendo, ¿no? Pero es que la manera que tenía de sonreír era, o sea, tan impresionante, ¿no? Que a mí se me revolvía todo, ¿no? Y él me decía, qué feliz soy siendo sacerdote. Y verdaderamente veía que a pesar de todas esas dificultades y sufrimientos que tenía, o sea, que los suyos sí que eran problemas gordos, o sea, no los que podía tener yo, ¿no? A pesar de todo eso, él se veía que era infinitamente feliz. Y entonces es como que el Señor se valió de ese sacerdote, ¿no? Para empujarme. ¿Y las carmelitas samaritanas? ¿Cómo las conoce? ¿O cómo entra en conocimiento con ellas? Claro, Sí. Porque para elegir una cosa, primero tienes que haberla conocido, ¿no? Bueno, yo muchas veces decía, digo, ¿y yo cómo sé cuál es mi sitio? Con la de monjas que hay, con la de la de carismas que hay. Yo le dije al Señor, yo carmelita ni loca. Pues nada, pues carmelita. Carmelita. Sí, entonces, no por nada, porque a mí mi percepción era carmelitas son carmelitas descalzas, ¿no? Y yo sentía en mi corazón que eso no era lo que el Señor me llamaba, pero de repente, bueno, estuve visitando otros 2 conventos, ¿no? Y vi claramente que allí no era. Y yo dije, bueno, pues voy a ir con estas carmelitas, pues nada, rezo un poco y ya está, ¿no? Y eso, pues fui allí, hacían un encuentro de Pascua y o sea, yo solamente había visto 2 vídeos de los que tenemos en internet, solo 2 vídeos, yo no les... Y fui porque me habían dicho que fuera, no por propia iniciativa. Y fui allí y en esa Semana Santa del 2014, pues el Señor me mostró que este es tu sitio, ¿no? Y yo decía, no entiendo nada, digo, si yo sé que carmelita descalza no. Y nada, dije, bueno, pues no lo entiendo, pero yo me fío, ¿no? Porque si me está diciendo que es aquí, es aquí. Y nada, y claro, estaban en ese momento de que se estaba, ¿no? Haciendo un camino hacia las carmelitas samaritanas, ¿no? Entonces, y ahí es cuando usted... Sí, entonces eso en el 2014, como ya vi que aquel era donde el Señor me quería, y pues... O sea, es que además Él te pone una certeza en el corazón, ¿no? Decía, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, puede ser, que es el sitio allí donde el corazón te bota de alegría, ¿no? Entonces yo nunca había estado allí ni las conocía de nada, pero era como, cuando llegué lo sentí como,
si me fuera familiar. O sea, nunca había estado, pero había algo dentro de mí como... Sí, y las hermanas era como que me eran familiares y eso que yo tampoco las conocía, no sé, era como las sentía como algo mío, ¿no? Como que formaban parte de mí. Qué bueno. Y de ahí a Toledo, ¿ya vino a la parroquia de San Julián? ¿O en qué momento de su vocación está? Bueno, yo ya hice los votos perpetuos en el 2020, además los hice en la parroquia de San Julián. Tendría que haberlos hecho en mayo, pero como vino la pandemia... Ah, claro. ¿Se atrasaron? Sí, se atrasaron hasta octubre, hasta el 10 de octubre del 2020, pues ahí ya hice mis votos perpetuos. Estupendo. Bueno, pues las encontramos allí en la parroquia de San Julián, también colaboran con el Colegio de Infantes, como nos ha contado, y desde aquí pues le damos muchísimas gracias. Y antes de acabar, eso sí, tienen página web, que es de donde hemos sacado toda la información, con muchísimos vídeos, precisamente por eso que también hemos hablado aquí, ¿no? De que como no nos demos a conocer a través de las redes sociales, pues a los jóvenes es complicado llegar a ellos, ¿no? Y además eso ustedes lo cuidan mucho en su página web. Sí, porque tenemos la página web, ¿no? carmelitasamaritanas.es, luego tenemos canal de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, de todo, ¿no? Entonces es una manera, ¿no?, de hacer presente al corazón de Jesús en Internet, ¿no? Para que todo el mundo se entere que somos amados por Él. Qué bueno. Bueno, pues Madre Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias y gracias también a nuestros telespectadores por seguirnos una semana más. Hasta la semana que viene. Adiós.